Bueno, hoy nuestro café se titula Ahora te toca hablar. Así se llama nuestro café. Ahora te toca hablar. Ahora te toca hablar. Y es que hemos venido hablando acerca de la fe y acerca de creer, ¿cierto? Acerca de la fe, y hablamos de que la fe no se trata solamente de una creencia, sino que se trata de creer en Jesucristo, de creer en Jesucristo, de creer en Él, de tener nuestra confianza plena, absoluta, completa, total en el Señor Jesucristo y en su obra de la cruz. Definitivamente ahí está la clave, en el creer. Pero ¿qué sucede cuando tú dices, bueno, Silvia, siento que ya esto ya es, ¿sí me entiende? Y hablamos acerca del creer. Dijimos, bueno, creer es por el oír la palabra de Dios, el oír de Jesús, el conocer a Jesús, mirar la palabra y estudiar la palabra con la perspectiva del Señor Jesucristo. Queremos aumentar esa fe, ya estamos en ese proceso. Pero ¿qué pasa que nada que sucede? ¿Qué pasa que nada que veo el milagro? ¿Qué pasa que todavía está ahí? ¿Qué pasa que todavía siento como que como que ya en mi corazón tengo la convicción, ¿sí me entiendes? Mi corazón está convencido. He creído en Jesús y en su obra, en sus regalos. En la cruz se nos otorgaron muchos regalos, hablamos siempre de ellos: la sanidad, el perdón de pecados, la vida eterna, el propósito. En la cruz se nos otorgó longevidad, en la cruz se nos otorgó vida abundante, en la cruz se nos otorgó paz que sobrepasa entendimiento. En la cruz se nos otorgaron muchos regalos, muchos. Justificación, el más importante, y ahora somos justos en el Señor. Cuando el Padre nos ve, ya no ve nuestra iniquidad, sino mira a su Hijo en nosotros, y como tal nos regala todas las bendiciones que el justo merece. Y todos esos regalos los recibimos, pero ¿qué pasa que no sucede? ¿Qué pasa que no lo veo? ¿Qué pasa que todavía se está tardando? A veces decimos, ¿y por qué se tarda el milagro? ¿Por qué se tarda ese milagro en suceder? Creo que todos hemos estado viviendo milagros en todo este tiempo. He escuchado testimonios bellísimos, testimonios hermosísimos de muchas mujeres que asisten a este café y que están viendo cosas sobrenaturales y que han comenzado a suceder milagros de los cuales hemos venido orando, pero de los cuales nos hemos venido afirmando en la fe de creer en el Señor Jesucristo, en la gracia y el favor que Él nos ha otorgado, porque somos llenos de gracia por causa de la obra de Jesús, por haber recibido a Jesús en nuestro corazón. Así que, ¿qué pasa que nada que se manifiesta? ¿Qué pasa que no veo? ¿Qué pasa que todavía lo veo distante? ¿Qué sucede? Y es que ahora nos toca hablar. La palabra de Dios nos da una instrucción y quiero que me acompañe. Vea la palabra de Dios al Salmo 107. Acompáñeme, por favor. Acompáñeme al Salmo 107 por un Salmo 107, quiero que me acompañe por favor en el Salmo 107 al versículo, vamos a leer el versículo 2, solamente el verso 2. Y subráyalo porque hoy hay una instrucción del Padre aquí. Ahora nos toca hablar, ahora nos toca hablar. Mira lo que dice, díganlo, otra vez, díganlo, subráyelo, repítalo. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Redimido significa que Él quitó, ¿cierto?, la iniquidad, el pecado, redimidos, es decir, aquellos que se les han sido borrados, les han sido quitados los pecados, la culpa, la condenación. Aquí nos está hablando a nosotros, aquellos que hemos creído en Él, aquellos que hemos creído en Jesucristo, aquellos que lo recibimos, pero no solo aquellos que lo confesamos con la boca, sino que también con el corazón lo hemos creído. Nos está hablando a nosotros, el Señor nos está hablando a nosotros en esta mañana. A los redimidos, aquellos que se les ha quitado imputación de cargos, aquellos que han sido librados de la culpa, aquellos que no tienen condenación. Mire qué lindo, a mí me encanta eso porque es que la palabra de Dios nos está hablando directamente, nos está diciendo a nosotros,
a los redimidos. ¿Qué nos está diciendo? Digan, nos está diciendo, hablen, ahora es el momento de hablar. Así que a partir de hoy, y vamos a ver una historia bellísima de esto precisamente que estamos hablando en la palabra de Dios, que nos edifica y nos enseña cuál es la instrucción del Señor en esta mañana. A partir de este día te vas a levantar, y cuando te vas a levantar vas a ir al espejo y vas a empezar a hablar en el milagro que tú estás anhelando y en el que Dios te ha prometido que va a suceder. Dios nos prometió sanidad, entonces te vas a parar al frente de tu espejo y te vas a decir, buenos días a la redimida del Señor, a la que está sana, a la que le ha sido quitado el dolor, a la que le ha sido quitada la enfermedad. Buenos días a aquella que ya no está libre de culpa y de condenación. Buenos días, redimida del Señor. Te vas a decir, así te digan loquita, así te digan qué le pasó a esta mujer, está trastornada, algo le pasó. Comienza a hablar en bendición mirándote cara a cara en el espejo. Comienza a decir, aquí está la mujer a la que Dios le abre caminos, aquí está la ungida, la apartada, la mujer sabia y entendida, aquí está buenos días. Vamos a empezar a hablar. Dice la palabra de Dios, digan, y vas a decir, este día es un día de poder, un día de nuevos negocios, un día de cosecha abundante, este es un día de bendición, este es un día lleno de gracia. Buenos días, bienvenida Silvia a este nuevo día, llena del favor, llena de la gracia, rodeada de bendición, de avalancha de bendiciones, aquella en la que se manifiesta la lluvia temprana y la tardía. Buenos días. Salúdate con emoción frente al espejo, pero es que el Señor nos está dando una instrucción. Digan, ya el Señor dice, ya hay fe en el corazón, en Jesús, ya su fe está puesta en Jesús, estás convencida, ya declaraste, tu corazón ya lo ha creído, entonces comienza a hablar, comienza a decir, comienza a declarar, porque una vez que lo haces, ocurre el milagro del Todopoderoso. No eres tú quien va a obrar, es Él. Pero cuando comienzas a decir, comienzas a manifestar. Y quiero que me acompañe a una historia que está en el libro de los Hechos. Acompáñame para que lo veamos, para que veamos lo que sucede. Veamos lo que sucede y cómo es que opera el Señor. Vamos al libro de Hechos. Acompáñenme al libro de Hechos 14. Hechos 14, vamos a ir desde el versículo 8. Hechos 14, desde el verso 8. Dice de la siguiente manera, acompáñenme allí, verso 14, dice, Pablo es apedreado en Listra. Mira cómo se llama este versículo, mire cómo se llama esta porción de la palabra. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo. El cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y salió y anduvo. Hágame el favor. Mira esto, qué cosa tan hermosa, qué pasaje tan lindo, qué precioso. Un hombre cojo de nacimiento, nunca había caminado desde su nacimiento. Era un hombre ya adulto, era un hombre ya mayor, ya era un hombre que habían pasado los años, muchos años sin poder caminar. Un hombre que ya había perdido de seguro la esperanza, ya la había perdido. Pero dice que ¿qué sucedió en él? ¿Qué ocurrió en él? Dice que primero ¿qué? Oyó ¿a quién? A Pablo. ¿Y qué hablaba Pablo? ¿Qué era lo que Pablo hablaba? ¿Sabe de qué hablaba Pablo? De Jesucristo. ¿Sabe de qué hablaba Pablo? De las buenas nuevas. ¿Sabe de qué hablaba Pablo? Del regalo de la redención, de la gracia y del favor del Señor. ¿Sabe de qué hablaba Pablo? De la esperanza viva que es Jesucristo. ¿Sabe de qué hablaba Pablo? ¿Sabe cuál era el centro de la predicación de Pablo? Jesús, su gracia y su favor.
¿Sabe cuál era la predicación de Pablo? El amor de Cristo, la esperanza, porque es que fue un hombre enviado a los gentiles, fue un hombre enviado a aquel que nunca vio a Jesús, aquel que nunca, solamente lo había visto de lejos, ni siquiera lo habían escuchado. Es más, este hombre en el que estaba eran personas que creían en otros dioses. Imagínense que si usted lee más abajo, usted va a ver que la gente se asombró tanto del milagro que le decían a Pablo Mercurio y al otro le decían bueno, les decían como de otros nombres, de otros dioses. Imagínense, o sea, Pablo fue a los gentiles a hablarles de Jesús. Pablo fue un anunciador del evangelio y sabe que ese evangelio es anunciar las buenas nuevas. Cristo es la buena nueva, porque en Jesucristo tenemos toda la benevolencia, en Él está toda la bondad, en Él están las bendiciones, no está en otro lugar. Las bendiciones no son aquellas que tú ves aparentemente, que tú dices, ay no, qué casa tan linda, ay qué auto tan precioso, ay qué finca tan maravillosa, ay qué vida tan perfecta y tan bonita como se viste, ay tan bonita. No, de esas bendiciones son las añadiduras, pero ¿sabe qué decía? La bendición está en Jesús. Jesús es la buena nueva. Jesús es nuestra buena nueva. Jesús y su obra perfecta de la cruz es el regalo de tuyo y mío. Si tú dices, Silvia, hoy no tengo nada, pero tengo a Jesús, pues te quiero decir que eres la más millonaria de todo el universo. Te quiero decir que eres la más afortunada entre millones y millares de hombres y mujeres. Si hoy has creído en Jesús y hoy Jesús es tu mayor regalo, si hoy Jesús es tu esperanza, si hoy Jesús es todo lo que tienes, es todo lo que necesitas. Pablo fue un hombre estudiado. Pablo fue un hombre muy bien relacionado. Pablo fue un hombre adinerado, muy adinerado. Fue un hombre que tenía posesiones, que tenía lugar. Él conversaba incluso entre los romanos porque era un hombre letrado, era un hombre muy preparado, era un hombre estudiado. ¿Saben una cosa? Pablo estudió con Gamaliel, imagínense, el hombre más sabio estudiado de la época, imagínense. Pablo se relacionaba entre la alta sociedad, pero ¿saben una cosa? Dice Pablo, ninguna cosa estimo preciosa mi vida. Nada de eso es tan preciado en mi vida como lo es Jesús. Dice Pablo, tan preciado es para mí Jesús, que lo demás no vale nada, no tiene sentido. Y usó su poder y su lugar y las letras y el conocimiento y las relaciones para hablar de Jesús, para que el reino de Dios se extendiera. Fue un anunciador de Jesucristo, fue un anunciador del evangelio de la gracia, fue un anunciador de gracia y de favor. Y ¿saben qué? Este cojo de nacimiento por primera vez escuchaba de Jesús. Dice, la palabra de Dios dice que oyó. Dice, oyó, mira lo que dice, oyó hablar a Pablo. Oyó hablar a Pablo, oyó hablar de Jesús, oyó hablar del evangelio, oyó hablar las buenas nuevas, oyó hablar de la esperanza, oyó que Cristo murió por él y creyó, oyó que Cristo intercambió en la cruz, hizo un intercambio divino, oyó que era perdonado, oyó. Porque, ¿saben una cosa? Nosotros los seres humanos nos encanta imputar culpas, ¿sí? Entonces empezamos, uy, este es cojo porque el papá era terrible, ¿cierto? Y nos encanta imputar culpas y encontrar causas de la maldición en la vida de la gente, ¿no? Entonces, porque es nuestra naturaleza, ¿sí? Eso le fue mal porque quién sabe qué fue lo que hizo, ¿no? Eso quién sabe qué embarrada habrá cometido, ¿cierto? Y por eso no le va bien. Nos encanta encontrar razones para justificar el mal. Nos encanta culpar y juzgar a la gente, ¿sí? Pero ¿saben una cosa? Pablo dijo, lo único que necesitamos es hablar de Jesús. Lo único que este cojo necesita es escuchar las buenas nuevas. Pero ¿sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasó? ¿Qué le pasó al redimido? A Pablo, ¿qué le pasó? Aquel que ya había creído, aquel que ya estaba pleno, confiado, aquel que estaba seguro, pero que aún no había visto el milagro ocurrir. ¿Sabe qué dijo? Ahora me tocó hablar. Porque dice que cuando él vio al cojo, mira lo que dice,
Mira lo que dice, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Tenía fe. Pablo, ¿qué vio? Fe. ¿Sabe cuándo tú empiezas a desarrollar fe? Cuando tú estás así atento, cuando te quedas así, cuando quedas cada mañana atento a la palabra de Dios, cuando tu corazón no para de palpitar, de escuchar la palabra de Dios, de oír, de leer, de estudiar, de meditar de Jesús. Cuando tú te sientas a leer la Biblia, a encontrar a Jesús en cada pasaje, porque es que la clave está en oír de Jesucristo. Jesús es el autor de la vida. Por él y para él fueron creados y fuimos creados todos los que existimos en esta tierra. Existimos por él y para él. La palabra, el protagonista de la palabra de Dios es Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo estaba oculto, en el Nuevo está revelado, pero él es el autor, él es el protagonista. De hecho, cuando usted mira en el primer pasaje donde dice que el Padre caminaba, dice que se movía sobre la faz de las aguas, dice que Jesús ahí estaba, porque dice, no, o sea, no estaba solo, el Padre estaba con el Hijo. Él ha estado desde siempre, él ha estado en todo tiempo y cada historia de la palabra de Dios se nos revela la presencia de Jesús. Jesús es el autor de la vida. Los profetas lo anunciaron antes de venir. Los profetas dieron detalles. En Isaías se nos dan los detalles antes de venir del Salvador. Los profetas hablaron de él, lo anunciaron. El mismo David se anunció a Jesús. Él es el autor. Entonces, ¿cuál es el secreto de estudiar la palabra? No es solamente leer una historia, es encontrar, conocer. Acuérdese, ¿en qué se alaba el hombre? En conocerme y entenderme. Conocer y entender a Jesús. Ahí está la clave. Y entonces Pablo les revela al Hijo en el Evangelio y este hombre escucha atentamente y Pablo se queda mirándolo. Dice que se quedó mirándolo y dice, hay fe en este hombre. Aquí este hombre ha creído. ¿Y qué tuvo que hacer el cojo para ser sanado? Creer. Por él oír, la fe viene por él oír. Oír de Jesús, solamente tú. Oír atentamente de Jesús. ¿Y saben qué pasó? Que entonces ahora le tocó al redimido hablar. ¿Y qué dijo el redimido? Levántate. ¿Qué le dijo? Le dijo a gran voz, me encanta esto, a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y salió y anduvo. ¿Qué nos está diciendo hoy el Señor? Digan, hablen, ahora es el momento de hablar. Habla con autoridad en el nombre de Jesús. Habla. En el momento en que hablas, el milagro ocurre. El milagro sucede. En el momento en que declaras con tu palabra, estoy sano. Gracias porque el dolor se ha ido. Gracias porque esta emoción se fue. Esta tristeza salió ya de mi corazón. No existe. No tiene lugar, no ocupa ningún lugar en mi corazón. Gracias, Señor, porque tú me has devuelto el gozo de la salvación. Gracias por la provisión. Gracias, Señor. Gracias porque has abierto camino. Estás abriendo camino aún en el desierto. Gracias. Gracias porque hoy está floreciendo tu bendición. Gracias porque ya, Señor, ya fue creada tu bendición, ya está dispuesta para mí. Gracias porque ahora la vivo. Gracias porque ahora lluvia y torrenciales de bendiciones me acompañan. Gracias porque cada día multiplicas de manera sobrenatural. Gracias. Comienza a hablar en bendición. Acalla los dictámenes negativos del mundo. Mira, una creencia, una mala creencia o una creencia limitante no se va diciéndole sálgase creencia, se va cuando una creencia poderosa del cielo toma posesión en su mente, ocupa una nueva creencia, ocupa y desvanece a la mala. Entonces tienes que acallar para que la nueva declaración comience a ser verdad en tu vida. Comienza a declarar todos los días. Comienza a declarar, mi hijo es restaurado, mi hijo es del Señor. Gracias, Señor, porque mi hijo ahora te sirve,
porque no solo te busca, te conoce, sino que aún te sirve, Señor. Gracias, Padre. Gracias, porque ahora tú provees un nuevo trabajo. Gracias, Señor, porque hay nueva bendición. Gracias, Señor, por la restauración, porque tú mudas el corazón rebelde. Gracias, Señor, gracias, porque hay un corazón sabio y entendido en el corazón de mi esposo. Gracias. Gracias por poner diligencia en mi casa. Vas a empezar a cambiar ese lenguaje de el perezoso, el que no sirve para nada, el que no hace, el perdido, el que es rebelde. Uno escucha a las mamás decir, es que mi hijo si es rebelde y hágale, y siga hablando lo que no tiene que hablar, y siga diciendo lo que no tiene que decir. Y sabes una cosa, estás deteniendo bendición, estás retrasando el milagro de parte del Señor. Porque ¿sabe cuál es el deseo de Dios? Hacernos bien. El deseo de Dios es que Él se manifieste su benevolencia a nuestras vidas. Así que hoy el Señor te está dando una instrucción y nos está dando una instrucción en esta mañana. Declara que viene una grande avalancha de bendición en tu negocio. Declara que hay una gran bendición de salud y de sanidad en tu cuerpo. Declara que tus hijos son para Él, que tú y tu casa le servirán al Señor. Declara que el Señor ensancha el sitio de tu tienda. Declara que nuevas puertas se abren. Declara que hay nuevas asignaciones del cielo. Declara con fe. En estos días fui a presentar un convenio y dije, este convenio me lo van a otorgar, este convenio es nuestro, este convenio, esta puerta se abre, esta empresa se abre ahora en el nombre de Jesús. Nada más que fui un ratico, esta empresa se abre y presenté la carta, esta empresa se abre en el nombre de Jesús. Y ayer es que el área de talento humano acaba de autorizar el convenio para que lo ejecutes, y yo decía, Señor, eso es lo que nos estás hablando, habla con poder. Ay, vamos a ver, no, eso está como difícil, no, es que la pandemia, no, es que esta situación tan difícil, ay, es que, ¿sabe qué? No va a pasarle nada a aquel que declara en contra de lo que Dios ha determinado. Comienza a vivir en los dictámenes del cielo. La gente le es más fácil creerle a otra persona. La gente le es más fácil creerle a otra persona que a las promesas del Señor. Hoy declara la promesa que Dios te ha entregado. Yo sé que Dios te ha hablado, yo sé que Dios te ha dado promesas de bendición y tú las tienes allí empolvadas. Comienza a hablarlas, háblalas, dice el Señor. Digan los redimidos del Señor, digan, háblenlas. Llegó el momento de declarar y de manifestar, y sé que voy a escuchar muchos testimonios del poder y de la gloria del Señor en sus vidas. Así que con eso terminamos nuestro café esta mañana y abrimos los micrófonos para que tú nos compartas qué te llevas en este día, qué te ha hablado el Señor en esta mañana, si ha edificado tu vida, tu casa. Entonces, este es el momento de que nos compartas. Buen día. Sí, buenos días. Hola Silvia, buen día. Milena, muy buenos días. Bueno, yo quiero darle toda la gloria y la honra para Dios, ¿no? Dios como siempre, siempre hablando puntualmente a mi necesidad. Bueno, le cuento que yo siempre he querido empezar a dar testimonio porque yo sé uno no puede quedarse callado de ver la gloria de Dios sobre la vida de uno, no en todo momento. Y pues este último tiempo, he venido pasando por una situación difícil, ¿no? Difícil para mí, porque yo sé que muchas personas están pasando en situaciones más difíciles, pero lo que yo estoy viviendo para mí es difícil. Y he venido enojada y he venido triste por la situación, y yo le he orado mucho a Dios y le he pedido mucho a Dios que me dé paz en mi corazón, porque eso es lo que realmente uno necesita, ¿no? La paz. Pero no, vuelvo y me enojo, vuelvo y caigo otra vez en lo mismo y yo oro y vuelvo y caigo, ¿no? Pero esta mañana yo me levanté bien y volví otra vez y me enojé con la situación. Y ahorita antes de comenzar la reunión, yo me puse a llorar. Yo le dije, Dios mío, ¿de qué manera quieres que yo ore? ¿De qué forma oro para que tú me escuches y me digas qué debo hacer? Háblame, Señor, porque realmente no quiero estar así, no quiero estar enojada. Yo quiero, Señor, sentir que tú estás conmigo porque tú me lo prometiste, que tú ibas a estar conmigo todos los días de la vida, que no tuviera miedo, que tú estás conmigo, y así lo quiero creer. Pero háblame, Señor, necesito que tú me hables, necesito escuchar tu voz. Y yo decía, Señor Jesús, tú eres todo lo que yo necesito.
y me tranquilicé y empieza la reunión y empieza este tema puntual para mi vida. O sea, y tú repites lo mismo, Jesús es todo lo que necesitamos. Y eso yo lo estaba diciendo antes de comenzar la reunión. Y Dios me habla de esa forma maravillosa, hablar, hablar, decretar en mi vida todas las promesas que Dios me ha dado, porque han sido muchas, que tengo que creer, aferrarme a cada promesa que Dios ha hablado, porque Dios me ha hablado, me ha respondido, ha hecho milagros en mi vida, pero pues no puedo permitir que estas cosas minimicen mi fe, sino que la aumenten. Entonces, de verdad, toda la gloria y la honra es para Dios. Y como siempre, Silvia, gracias, gracias porque eres el instrumento que Dios siempre usas para hablar a mi vida cuando más lo he necesitado. Entonces, Dios te bendiga. Qué hermoso, Milena, gloria al Señor, porque Él es vivo, Él es real, Él es vivo y Él atiende a nuestro clamor y Él está en medio de nosotros y se sirve de nuestras vidas para hablarnos. Así que, gloria a Dios, a partir de este día, diga aquello que Él te ha prometido, Milena. Dios te bendiga. Un abracito. ¿Alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café? Buenos días. Hola, Mayeli, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios y ustedes. Me alegra verte, que estás súper bien, espero que todas también. Fue algo así como esta mañana, hace rato me desperté y pues me puse a leer mi devocional y lo primero que hablaba era de habla porque la espada de victoria está en tu boca. Era el título del devocional de hoy. Lo leo de otro lugar y fue como que, ay, cuando tú empezaste a hablar fue como, ¿será que es el mismo que yo leo o algo así? No sé. A medida que fuiste hablando, pues obviamente el salmo no era el mismo, hablaba de otro versículo. Entonces fue así como la confirmación porque realmente me está costando justamente creerle a Dios y poner en práctica esto de hablar, de declarar sobre mi vida y también sobre la vida de otras personas, lo bueno y también para cancelar cosas que me han venido sucediendo negativas. Y bueno, entonces como que decía, como que bueno, habla porque decía Isaías que he puesto mis palabras en tu boca, entonces era como ya las he puesto y tú confirmaste y reafirmaste todo, así que Dios lo hizo a través de ti, muchas gracias y bueno, que tengan un excelente día. Mayeli, Dios te bendiga, qué gusto, qué rico, así es, cuando el Señor habla hay dos formas, mira, ayer teníamos un tiempo con unas discípulas, y hablábamos de eso, cómo saber que Dios es el que te está hablando. Primero, Dios cuando te dice una palabra, Él te la reconfirma, Él te la reconfirma, o sea, Él te afirma y te reconfirma su palabra. Y segundo, trae paz a tu corazón. Trae paz a tu corazón. Allí es donde tú sabes que viene del Señor. Así que hoy el Señor te ha hablado, te ha confirmado, así que es tu tiempo de decir, diga la palabra, diga la promesa, confiese la verdad. Abre tu boca, no basta solo con que lo creas, no basta solamente con que lo hayas oído, confiésalo y tú vas a ser portadora de bendición para otros. Pablo fue un portador de bendición para millones de hombres y de mujeres, y entre ellos este hombre lisiado de sus pies. Así que vamos a hablar, vamos a decir, porque somos portadores de bendición, somos embajadores del reino de los cielos, así que no nos podemos quedar callados. Si tú ves a alguien enfermo, háblale de Jesús, compártele de Jesús, y cuando veas que en su corazón hay fe, dile, levántate y anda, ya se ha ido la enfermedad, se ha ido el dolor, no importa cuán avanzado esté la enfermedad, no importa cuán avanzada estés. Una vez estuvimos con mi esposo visitando al esposo de Mónica, una chica que también asiste a los cafés, y fuimos a orar. Tenía una enfermedad, un tumor en su colon, ya terminal, no podía tomar sino líquidos, no tomaba sino sueros. Y llegamos, no, es que esto está muy avanzado, es que esto está muy difícil.
No, en el nombre de Jesús te vamos a hablar de Jesús. Jesús murió en la cruz, fueron llevados los tumores, todos los tumores se cargaron a la cruz. En el nombre de Jesús desarráigate, le dijimos, en el nombre de Jesús desarraigas del colon, en el nombre de Jesús eres echado a lo profundo del mar. Y después de un par de meses el médico dice, inexplicablemente no hay tumor, inexplicablemente está funcionando el sistema digestivo, inexplicablemente, ¿sabes por qué? Porque Dios te ha dado poder y no es que, ay, no, venga Silvia, ahora no, tú lo puedes hacer. Tú eres redimida, tú lo puedes hacer. Tú tienes poder y autoridad, tienes del cielo, tienes autoridad para decir y declarar sanidad sobre tu vida y declarar sanidad sobre otros. Así que gloria a Dios. ¿Alguien más nos comparte qué se llevan en esta mañana de café poderosísimo? Sé que Dios ha hablado, sé que Dios ha hablado a tu corazón. Es una mañana poderosa. ¿Alguien nos comparte? Tenemos un ratico más. ¿Quién más nos comparte qué se llevan esta mañana de café? Hola Silvita, buenos días. Olguita, muy buenos días. Como dicen Salmos, con nuestra boca podemos bendecir o maldecir. Entonces, nosotros siempre tenemos que mirar cuando vamos a hablar. A veces es fácil encontrarse uno a ciertas personas que empiezan a hablar de una manera negativa y ahí es donde el Espíritu Santo le dice a uno, cuidado, cuidado con lo que va a decir, cuidado, porque a veces uno quiere, esas personas tóxicas, a veces lo quieren llevar al mundo de ellos. No, nosotros debemos traerla al mundo de nosotros, a decirle, no hables de esa manera, ora por tu esposo, ora por tus hijos. Tengo una amiga que ella tiene problemas y ella todo el tiempo es que, entonces yo le dije, cambie, no diga que su esposo es borracho, diga mi esposo va a cambiar, Jesucristo lo va a cambiar. Le dije, usted no lo puede cambiar porque la gente cree que porque ora, que porque van a una iglesia, ellos van a cambiar al esposo, van a cambiar a los hijos. Y ahí es donde tal vez nosotras estamos mal, porque nosotros lo que tenemos es que proclamar la palabra y orar para que el Espíritu Santo sea el que los redarguye, el que los convenza de su pecado. Entonces sí es muy importante. Y otra cosa que he aprendido en este transcurrir es que nosotras nos hemos dejado llenar mucho como de culpa. Entonces cuando uno tiene culpa, uno no puede hablar cosas porque uno está, la culpa lo envuelve y no, uno tiene que saber mirar es la gracia, lo que Jesucristo ya pagó, es que Él ya cargó con todo, Él ya cargó con nuestras enfermedades, Él murió joven para que nosotros tuviéramos vida, las bendiciones ya están. Lo que pasa es que nosotros nos hemos dejado llevar más por la ley, por esas creencias, que es imposible para nosotros cumplir la ley. La ley nos carga, la ley nos enferma, la gracia nos libera, la gracia nos hace libres y nos permite proclamar y recibir las bendiciones que Jesucristo ya dejó para cada uno de nosotros. Eso es, Elvito. Buenos días y bendiciones para todos. Qué lindo, Olguita, gracias por compartirnos, así es. Cuando nos liberamos de esa culpa, entonces merecemos y nos disponemos a recibir, porque nuestro papel no es hacer, nuestro papel hoy es recibir, porque aquel que tenía que hacer ya lo hizo, que es Cristo. Él ya pagó el precio, Él ya llevó nuestra carga, Él cumplió nuestra responsabilidad, Él asumió nuestra responsabilidad como Padre. Él pagó el precio por nosotros y nos ha dado un lugar de privilegio y de honra. Entonces, hoy es el día de que comiences y merezcas recibir esa sanidad. Merece en Jesús recibir el perdón, merece en Jesús la restitución, la restauración. Libérate de la culpa, porque la culpa condena, la culpa ata, la culpa te hunde en una espiral que te aleja del Señor. Pero cuando tú te liberas y descubres, eres perdonado, soy perdonado en Jesús,
me acerco con libertad y disfruto de aquello que Él ha dispuesto para mí, que ya está lista la bendición. ¿Sabes una cosa? Llévate esto, la bendición ya está lista para ser entregada. La bendición ya fue creada, la bendición ya está a la puerta tuya. Confiésalo, decláralo, dígalo y vas a empezar a vivirlo en el Señor Jesús. Así que gloria a Dios. ¿Alguien más nos comparte qué se lleva o terminamos nuestro café en esta mañana? Una más, una más. Y hasta que se habla, ahí la estoy viendo que se aprieta la boca, que está que habla, hágame el favor. Muy buenos días, Silvia, muy buenos días a todas. Bueno, les cuento que sí, este café me ha conmovido mucho porque el Señor, bueno, yo estoy en una situación en que estoy muy confundida. Entonces yo ayer, allá frente al Santísimo, yo le decía a él, ay, ¿sabes qué? Tú sabes que yo estoy muy confundida y no sé qué voy a hacer en esta situación. Pero no me importa porque yo te tengo a ti y yo sé que tú no me vas a dejar de equivocar y yo solamente voy a confiar en ti, yo no me voy a cargar más con eso, no voy a pensar más en eso. Entonces, bueno, ya fui a la Eucaristía y estaba yo en la Eucaristía pensando, ay, Señor, ¿cómo nos hace falta en la Iglesia Católica conocer de tu palabra? Pero pensándolo, o sea, ahí, antes de que empezara la Eucaristía, ¿cómo nos hace falta encontrar, escuchar, o sea, que aprendiéramos a leer más de tu palabra, Señor? Y en lo que yo pueda, pues con las personas con las que puedo hablar, yo les digo, ¿no? Tenemos que nosotros como católicos ir más a la palabra de Dios, eso, pero ya yo lo estaba pensando. Y Silvia, el padre, en la homilía dice, cómo me encantaría que todos los católicos fuéramos todos los días a la palabra de Dios y empieza a hablar, o sea, lo que yo había estado pensando, el padre le empieza a decir y dice, ¿y saben cuál es la única razón de leer la Biblia? Encontrar a Jesús desde el Génesis hasta el Apocalipsis. O sea, y hablaba con una claridad, yo sentía un gozo en mi corazón, yo lloraba en la Eucaristía de escuchar pues eso, como si yo se lo hubiera transmitido al Padre, lo hablaba igualito. Bueno, en todo caso terminó la Eucaristía y yo oré otro momento y yo le dije, ay Señor, yo sé que tú mañana en el café me vas a hablar tan claro que yo no voy a tener ya ninguna confusión, o sea, porque uno dice yo tengo la confusión y a pesar de que digo, bueno, lo voy a dejar, pero igual en cabeza es, entonces sigue rondando, ¿no? Entonces, bueno, ay Señor, yo sé que tú mañana me vas a hablar bien claro sobre eso y ya no voy a pensar más en eso, volví y le dije, y así fue, o sea, yo no volví a pensar más en lo que estaba pensando que me tenía confundido. Entonces, hoy cuando encuentro que me habla tan claro como dan testimonio las otras personas que han hablado, pues a mí esto me conmueve mucho, porque el Señor puntualmente con mi situación ya me dijo lo que tengo que hacer a través de lo que el Señor me transmitió a través tuyo, Silvia. Y pues yo me voy feliz, porque es como decir, mira, lo que tienes que hacer puntual, o sea, ya anoté aquí las palabras y todo, porque él ya me contestó puntualmente lo que tengo que hacer con esa situación. O sea, palabras textuales, ya las anoté. Entonces es algo maravilloso y maravilloso más aún ver cómo nos está todas en la sintonía, ¿no? Porque todos los testimonios yo escuchaba, cuando escuché a Milena, yo decía, Milena está hablando por mí, o sea, tal cual, Milena hablaba por mí cuando ella empezaba su testimonio. Entonces, es darnos cuenta cómo el Señor nos une, ¿no? En su espíritu y nos habla a todas de esa manera tan maravillosa. Silvia, nuevamente, como siempre, Dios utilizándote y ese gran ejemplo que nos das, o sea, a todas las que hacemos el negocio, es el Señor instruyéndonos con el ejemplo tuyo. ¿Cuál es la razón de estar nosotras aquí? Yo sé que hay muchas personas que no están en Mary Kay, pero para mí Mary Kay ante todo ha sido el encuentro con el Señor. Yo vengo pues, ya hace varios años, digamos, en este caminar espiritual desde mi fe católica, pero si hay algo para lo que el Señor me trajo a Mary Kay, fue para reencontrarme con Él. Y como tú lo decías, que también fue una experiencia maravillosa que tuve y que el Señor me lo confirma hoy. Bueno, yo vengo de una situación personal un poco compleja, digamos que
han transcurrido unos años un poco difíciles, pero eso, de que tenerlo a Él es lo más valioso que puede existir. El Señor también hoy me lo confirma a través de una situación que me pasó la semana pasada y que yo hablaba con el sacerdote. Y le decía, lo que más siento, el dolor en mi corazón, es no haber reconocido en ese momento que lo más valioso que yo tengo es al Señor Jesús. Y hoy también me lo confirma. Entonces, no, feliz, yo me voy feliz, yo me voy llena, me voy plena. Y ya, manos a la obra con lo que Él me dijo que tengo que hacer hoy. Muchísimas gracias, Silvia. Dios te bendiga y te siga, permitas que el Señor te siga usando de esa manera tan poderosa. Muchas gracias. Lidita, qué lindo, gloria al Señor, así es, el Señor es maravilloso. Nuestra vida es para Él, nuestra vida es un instrumento, somos vehículos de la bendición, porque la bendición ya está en nosotros. Por supuesto que Él nos va a saciar a nosotros, pero ¿para qué nos va a saciar? Para que vayamos a llenar las vasijas vacías de otros. Ayer hablábamos en el club de lectura un capítulo de la señora Moriqui que fue del libro, pero qué cosa tan impresionante, y decía de hablar, de hacer el bien, hablaba de hacer el bien, decía, tenemos una responsabilidad, ¿a quién le voy a hacer bien hoy? ¿Y cuál es la mejor forma de hacerle bien a alguien? Compartiéndole de Jesús. Esa es la mejor forma de hacerle bien a alguien. A veces pensamos que hacerle bien es dar un mercado, dar ropa. Sí, hay que hacerlo, hay que compartir, hay que dar, hay que sembrar en la gente. Pero ¿sabe cuál es el mejor regalo que tú le puedes entregar a alguien? Y el bien, ¿cómo le puedes hacer bien a alguien? Compártele de Jesús, invítala a que se enamore de Jesús, llévale a Jesús a su corazón, compártele tu historia, tu testimonio, edifica la vida de otros, porque el mejor regalo que alguien puede recibir se llama Jesucristo. Cuando Jesús entrona en nuestra vida, todo se añade, todo se añade. Esos regalos que tal vez esperamos físicamente vienen de una manera sobrenatural en avalancha, vienen sobre nuestras vidas. Recibirlo a Él es tenerlo todo, así que vamos a ser portadoras de esa bendición. Qué rico. ¿Alguien más nos comparte o terminamos ya nuestro club de lectura, nuestro tiempo de café, perdónenme, nuestro tiempo de café? Si no hay nadie más, les mando un abrazo gigante. Deseo que tengan un día poderosísimo, lleno de bendición, lleno de la gracia y del favor de nuestro Señor Jesucristo. Declaro cielos abiertos, caminos que se abren para tu vida, bendiciones que se abren a tu vida. La gracia y el favor te acompañen a ti y a toda tu familia. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Chao, chao.